Televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy martes 10 ya de noviembre. Parece mentira, dudé por un momento, mi querido José Luis y amables televidentes, cómo se nos ha pasado el tiempo de este 2020. Esto en medio de una información internacional que ya dio la vuelta al mundo, y es que el Congreso peruano destituyó a quien fuera su presidente, Martín Vizcarra, por incapacidad moral. Esto al cierre del segundo juicio político en menos de 2 meses, tras denuncias de un presunto soborno que habría recibido el ahora exmandatario cuando se desempeñaba como gobernador regional en el 2014. Tendremos la información en este espacio informativo, mi querido José Luis. Buenos días, qué gusto compartir contigo. El gusto es mío, el privilegio de poder estar compartiendo también con mucha información. Son las 6:58 de la mañana y así iniciamos la noticia primera emisión. Claro que sí, lo hacemos con información nacional. El ex asambleísta Daniel Mendoza fue declarado culpable por delincuencia organizada en la pretendida construcción del hospital de Pedernales y tendrá que pagar por ello una pena de 4 años, 2 meses de prisión tras admitir el cometimiento del delito. Junto a Mendoza fueron sentenciados 7 personas más. El pedido lo efectuó la Fiscalía General del Estado y fue aceptado por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, como parte de la colaboración eficaz resuelta en el procedimiento abreviado. El ex asambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años, 2 meses de pena privativa de la libertad. René Edmundo Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras, José Vélez, Franklin Calderón y Giancarlos Benavides, a 2 años, 10 meses. En cambio, Jennifer Coveña, José Santos y Ángel Andrade, a 3 años, 4 meses, acusados de delincuencia organizada en la construcción del hospital de Pedernales. Además, se dispuso que deberán cancelar como reparación integral $8 millones, que se deberá dividir de acuerdo al grado de participación entre los 15 procesados. La defensa de Mendoza tiene cuestionamientos. Esta defensa se reserva también el posible derecho de apelar lo que tiene que ver la reparación integral, con lo que no se estaría de acuerdo. $8 millones, que fue el monto del anticipo del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando 6 de estos 8 millones están resguardados por el caso de lavado de activos, que es la génesis de este expediente, por una jueza de Manabí en inmobiliaria. Este martes continuará la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio de 7 personas más, entre las que se encuentra el ex asambleísta Eliseo Azuero, actualmente prófugo de la justicia, quienes no se acogieron a la colaboración eficaz, es decir, no aceptan el delito. Es una sentencia que tiene algunas aristas, son 8 sentenciados, no todos tienen la misma sentencia, existen algunas reglas. Hay sentencia para cooperadores, hay sentencia para quienes se consideran o a quien se considera líder de la organización y para quienes se encuentran en la parte de abajo, por así decirlo. En delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales, inicialmente eran procesadas 19 personas, pero la Fiscalía General del Estado no presentó acusación contra 4. Lo que hemos presenciado esta tarde ha sido una mera enunciación de elementos, sin un análisis de fondo con el cual han arribado a una sentencia condenatoria. Fue simplemente una réplica de lo que hizo la fiscal general. El ex asambleísta Daniel Mendoza deberá continuar detenido en la cárcel 4, norte de Quito, informó Héctor Romero. Y Daniel y Noé Salcedo, en calidad de autores, y Jorge S.M. y Jorge S.F., como cómplices, fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos, acogiendo así al pedido de la Fiscalía General del Estado, luego de que ésta exponga en la audiencia los argumentos recabados durante la instrucción fiscal. En la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Huaquillas, provincia de El Oro, además, se dictó auto de llamamiento a juicio en contra de 6 empresas jurídicas vinculadas a los procesados y a la inmovilización de $1.7 millones que Daniel y su hermano Noé Salcedo mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles. El hecho inició cuando Noé Salcedo intentó sacar del Ecuador por la frontera sur una fuerte suma de dinero que no pudo justificar su
de procedencia legal y que presuntamente iba a ser usada para ayuda a Daniel S., quien se había accidentado en Tumbes, Perú. Y ahora queremos contarles, amables televidentes, que hasta este jueves 12 de noviembre estarán vigentes varias de las medidas solidarias que fueron aprobadas en la Ley de Apoyo Humanitario. Entre los beneficios a expirar figuran los referentes al pago de servicios básicos, seguros, créditos bancarios, además de arriendos. A partir del jueves, las empresas proveedoras de servicios básicos y de telecomunicaciones, es decir, agua, luz, teléfono, internet y telefonía móvil, podrán realizar cortes por falta de pago, algo que al momento no es permitido por lo aprobado en la ley, pero que esto establece durará hasta 2 meses después de finalizado el estado de excepción, es decir, 12 de noviembre. A partir de esa fecha, se iniciarán los cobros pendientes que podrían ser acumulados y divididos en cuotas sin intereses, multas o recargos. Eso sí, las tarifas de estos servicios se mantendrán congeladas hasta el 13 de septiembre de 2021. Por otro lado, la prohibición de ejecutar desahucios en materia de inquilinato también expirará el jueves, al igual que lo referente con las deudas con instituciones financieras. Luego del 12 de noviembre, los bancos, cooperativas y también los negocios que otorguen crédito a sus clientes no están obligados a la reprogramación de cuotas de préstamos o emitir prórrogas de los pagos. También queda por finalizada la extensión de la cobertura de pólizas de seguro y la cobertura de salud a los trabajadores que estaban afiliados al IES pero fueron desvinculados de sus trabajos. Esto, sin embargo, ha causado preocupación dentro de la Asamblea y también malestar, pues aseguran que las medidas deberían extenderse, considerando varios factores. Uno de ellos, que el Ejecutivo entregó el reglamento de la ley de forma tardía. La ley decía un reglamento en 30 días, sacan en 90 días, se pierden beneficios, está violando garantías constitucionales. También mencionan que la pandemia no ha terminado y que esta extensión de beneficios debería venir del Ejecutivo, pues hacerlo a través de la legislatura no sería una opción en estos momentos. Nosotros no podríamos este rato tratar una nueva ley para ampliar esos beneficios, eso demoraría unos 2 o 3 meses, podría contaminarse con el tema de elecciones, el gobierno debería sensibilizarse en esta situación que está viviendo el país. Por lo menos extenderlo hasta finales de año, ¿no? Que la gente no sufra cortes de agua, cortes de luz. Por lo pronto, el Ejecutivo no se ha pronunciado respecto a si es posible o no la extensión de estas medidas solidarias que fueron adoptadas debido a la pandemia, informó Carolina Basante. Son las 7:05 de la mañana, vamos a cambiar de tema para contarles que el municipio intervino en el sector de Sauces al norte de Guayaquil. Esto ante el aumento de casos de COVID-19 en la zona. La alcaldesa Cintia Viteri llegó al lugar donde se realizó la entrega de 2 clínicas móviles. Veamos. Autoridades municipales se hicieron presentes en el sector de Los Sauces, en el norte de la urbe. Según los estudios contemplados y anunciados días antes, este punto de Guayaquil presenta un alto número de contagios por COVID-19. La alcaldesa Cintia Viteri inauguró en la zona 2 nuevas unidades móviles. Aumentamos 6 sectores. Contratamos 50 personal de la salud, entre médicos, enfermeras, enfermeros, para estos sectores exclusivamente. Son nuevos. Ellos van de puerta en puerta, no saltándose casas, de puerta en puerta, haciendo un barrido completo. Sin embargo, las restricciones que se han tomado en los últimos días, asegura la alcaldesa, ya han dado resultados. Esto no significa que debemos confiarnos o relajarnos. Viteri acotó que se seguirán realizando operativos de control. Hemos mantenido y a la baja el número de la semana pasada. Leve variación, pero esa leve variación va a la baja, lo cual es una muy buena noticia. Hay una desaceleración en cuanto al número de casos nuevos. Es decir, la proporción de casos nuevos que se presentaron la última semana por día ha disminuido. Eso es bueno porque significa que no ha habido un incremento. Y que en la próxima semana se verían los resultados del último feriado. De ahí a plantear o no estrategias de salud. Recién los resultados del último feriado los veremos en una semana más. Recién ahí veremos qué pasó en el Día de los Difuntos, el Día de Cuenca, y con esos resultados veremos si las medidas cambian, se mantienen,
se vuelven más flexibles o se vuelven aún más rígidas. De su parte, el máximo representante de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos aseguraba que no estamos frente a una segunda ola de COVID-19. No tenemos un rebrote, pero no con esto quiere decir que no lo vayamos a tener. Esto va a depender mucho del comportamiento ciudadano en todas las localidades del país y debemos entender que la emergencia sanitaria continúa y que tenemos que cuidar. Informó Julio César Saona. El Ministerio de Salud continúa estudiando el coronavirus y los linajes genéticos que circulan en el mundo y los que han llegado acá a Ecuador. Aunque estas han presentado ciertas mutaciones, el nivel de letalidad no es el mismo. Veamos. Desde el mes de junio, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, hace muestreos en diferentes ciudades para verificar las variantes genéticas del COVID-19 en el país, además de la respectiva vigilancia epidemiológica para tener todos los registros necesarios de este virus. Pero es un virus que tiende a cambiar normalmente, no todos son exactamente iguales, pero estas alteraciones son dentro de lo normal. Los representantes de esa entidad del Ministerio de Salud Pública aseguran que según datos internacionales, en el mundo existe solo una cepa y que asimismo por diferentes continentes, lo que está circulando son 8 linajes genéticos identificados. Una cepa es diferente a decir un linaje. Actualmente con el COVID-19 existen linajes diferentes. Si fueran varias cepas, ahí sí afectaría a lo que es la transmisibilidad o niveles de patogenicidad y epidemiología del virus. De esos, algunos han ingresado a Ecuador por personas que han llegado infectadas. Lo que se ha confirmado por ahora es que esto no representa el mismo nivel de letalidad que en los primeros meses de pandemia. A medida que el virus se extienda en toda la población, cuando empiece la vacuna igual, nosotros vamos a tener que aprender a convivir con el virus porque se va a convertir en un virus que va a estar circulando con nosotros todo el año o todos los años. Y tenemos diferentes linajes que pueden estar circulando aquí en el país. Con toda esta información se trata de comunicar al país a qué nos enfrentamos, cómo ha variado ese virus y lo que permanentemente se va conociendo con los estudios científicos. Esto podría variar ante una enfermedad de la que los especialistas están aprendiendo diariamente, informó Charlie Pisa. Muy bien, vamos ahora con más información. Informamos que continúan las muertes violentas en el cantón fronterizo de Huaquillas, esto en la provincia del Oro. Un sujeto con antecedentes delictivos fue hallado baleado y torturado en el canal Zarumilla, mientras cerca de allí, en la localidad peruana de Aguas Verdes, 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato. Veamos. Tirado al filo del canal internacional, se halló el cuerpo sin vida de Jorge Leonel Lainez Espinosa, de 36 años. La víctima presentaba varios impactos de bala y signos de tortura. Tienen la cabeza, tienen en las extremidades, en el tórax, tiene algunos impactos de bala. Familiares del occiso llegaron al lugar conocido como Pico de Pato e identificaron al fallecido. Según la autoridad, el sujeto fue raptado a la fuerza desde un taller de motos ubicado en el centro de la ciudad fronteriza. De ese taller fue sacado de manera violenta o a la fuerza por unas 2 personas que se llevaron en una camioneta. Y luego en la tarde ya apareció este cadáver en el canal de Zarumilla. Mientras esto sucedía en Huaquillas, casi a la misma hora, a pocos metros de allí, en Aguas Verdes, en Perú, eran acribillados a tiros en pleno centro de la urbe 2 ciudadanos. Según el comandante de la zona 7, las muertes en la zona de frontera se deben a que una banda delictiva se habría dividido. Al fraccionarse esta banda existen lealtades en estos 2 grupos que están generando este tipo de violencias justamente por el control del espacio y la economía delictual. A las muertes se suma este video donde 2 sujetos con arma en mano amenazan a la población del cantón fronterizo, quienes además se atribuyen la balacera del pasado martes 3, donde murió un extranjero y quedaron heridos 4 ciudadanos. Se pensaba en primera instancia que grupos de venezolanos estarían formando una organización adicional para formar su propio grupo de cobros sobre el canal de Zarumilla. Esto aparentemente en primera instancia, de acuerdo a nuestra información, está descartado. 6 muertes violentas se han registrado en menos de un mes en la zona de frontera. Todos los fallecidos registraban antecedentes delictivos. En el transcurso de esta semana se reunirán las autoridades que integran la mesa técnica de seguridad, quienes determinarán acciones a ejecutar.
Desde el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Bueno, y precisamente hablando de muertes violentas, solo en lo que va del año, las muertes violentas se han incrementado. Tenemos los detalles en la siguiente nota periodística. Estas imágenes corresponden a uno de los 4 hechos criminales que se registró en Guayaquil durante este fin de semana. Este último acontecimiento ocurrió en las calles Pedro Moncayo y Piedrahíta. Varias personas fueron sorprendidas por la llegada inesperada de un desconocido quien abrió fuego sin distinguir contra quién caía la bala. Producto de esta acción, una persona falleció y 2 más quedaron heridas. De antecedentes penales, la persona que está fallecida, igualmente lo que indican familiares, o mejor dicho, del sector, que se encontraban jugando fútbol manifestando. Según los datos entregados por parte de la Comandancia de la Zona 8, en lo que va del año se registra un total de 318 muertes violentas. Esto representa un 34% más en relación al mismo periodo del 2019, donde la cifra llegaba a los 236 casos mortales. En este mes de noviembre tenemos indicadores importantes, tenemos una reducción del menos 33% en lo que va en este mes. La mayor cantidad de los delitos se concentra en los distritos Sur, Esteros y Durán, sectores donde las disputas por territorio en la venta de la droga han logrado acabar con la tranquilidad de sus habitantes. Razón por la cual están intervenidos esos distritos en este momento, ¿no? Estamos tanto el eje preventivo, investigativo y de inteligencia está operando en esos sectores. Como respuesta, las unidades de control aseguran desplegar sus acciones. Precisamente en las últimas horas fue posible la detención de alias Mocho, sujeto quien ya cuenta con varios antecedentes y quien sería el principal responsable de la balacera ocurrida el 4 de octubre en el cantón Durán. Hecho violento que dejó 2 fallecidos y 7 personas heridas. Este hecho del 4 de octubre se dio por pugna de poder y tenían ya un rango específico de esos individuos. Informó José Morales. Hoy son exactamente las 7:15 de la mañana y es momento de hacer una breve pausa, mi querida Luisa, amables televidentes, pero al volver les contamos que el futuro de Álvaro Noboa es incierto en las próximas elecciones. Más detalles al volver aquí en la noticia Primera Emisión. Con 20 minutos de vuelta con ustedes, amables televidentes, con más información. José Luis. Claro que sí, y es que el futuro de Álvaro Noboa para las próximas elecciones aún es incierto. Desde el Consejo Nacional Electoral se informó que el movimiento Justicia Social por el que participaría deberá enfrentar 2 impugnaciones presentadas por el CREO y el Partido Social Cristiano para poder entrar a la fase de calificación. Veamos. El sorpresivo anuncio de Álvaro Noboa de su precandidatura a la presidencia de la República complica el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín, presidenta del organismo, señaló que el empresario, quien ahora busca ir a los comicios del 2021 representando al movimiento Justicia Social, deberá cumplir con todos los requisitos para tener su inscripción en firme. Esto es, si tienen objeciones, si tienen apelaciones, si tienen impugnaciones, hasta que queden firmes nosotros no podemos proclamar una candidatura en firme, sino en proceso de inscripción. Puede ser candidato, si cumple con los requisitos, se revisará la documentación. Para ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolverá el pedido hecho por Justicia Social de ampliar los plazos para realizar sus procesos internos y garantizar la candidatura de Noboa. Están corriendo los plazos para que la lista 11 presente a sus candidatos en el caso de ser necesario desde primarias o continuar con el proceso. El pasado viernes el CNE otorgó a esta organización política 5 días para realizar sus procesos electorales internos, 2 días para que acepten las precandidaturas ante delegaciones del organismo electoral y 8 días para la inscripción formal. Sin embargo, esta resolución ya registra 2 impugnaciones por el movimiento CREO y el Partido Social
Cristiano. Tendremos que analizar, tengo entendido que han ingresado 2 impugnaciones a nuestra resolución del día viernes y tendremos que resolver máximo hasta el día miércoles. Todo esto ocurre con la inscripción en firme de 14 binomios presidenciales y a menos de un mes de la impresión de las papeletas, que deberá ser en diciembre, lo que preocupa a las autoridades. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, porque son 2 movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. En Quito informó Adriana Rojas. Y atención, el precandidato a la presidencia, Andrés Arauz, participó en la investidura del mandatario electo de Bolivia, Luis Arce. Además, tuvo una corta reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El socialismo entrelazó una amistad entre el nuevo jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce, y el precandidato presidencial ecuatoriano, Andrés Arauz, que lleva ya varios años, lo que motivó a una invitación especial para un reencuentro durante la investidura del mandatario, la cual se realizó en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional del país hermano. Arauz compartió el acto de posesión con diversos jefes de Estado de la región, así como también con las autoridades de varias organizaciones sociales, con las cuales mantiene la misma ideología política. Previamente, el precandidato por Centro Democrático se reunió con el vicepresidente segundo del gobierno español, Pablo Iglesias, con quien analizó la situación de los migrantes ecuatorianos radicados en España. Finalmente, Arauz compartió tiempo con Alberto Fernández, presidente de Argentina. Ambos examinaron el actual panorama político de Latinoamérica y la crisis económica que deja la pandemia en la región y cómo solucionarla, informó Maite Morán. Muy bien, vamos a cambiar de tema y les contamos que el Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, realizó el sorteo para la designación de los miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones de febrero del año 2021. Además, las autoridades electorales resaltaron los cambios que se darán en estos comicios para precautelar la salud de los ciudadanos frente a la pandemia en que vivimos. Veamos. Cumpliendo con una nueva fase del calendario de las elecciones generales del 2021, se realizó el sorteo para la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto y en Guayas se nombraron a 63.371 ciudadanos para integrar las mesas de votación. De estas 63.000 personas seleccionadas el día de hoy, el 86% son estudiantes universitarios, ya que los estudiantes universitarios son los garantes, en este caso, en las mesas de la democracia. Las notificaciones empezarán a llegar desde este 10 de noviembre. Tomará un par de semanas y luego de eso arrancarán las capacitaciones de los miembros de juntas receptoras del voto, que en este año serán virtuales y presenciales. Vamos a enviar por correo electrónico y los demás, principalmente en las zonas rurales, lo haremos de manera presencial. Y frente a la nueva realidad que vivimos con el propósito de evitar una propagación del COVID-19 para las elecciones del 2021, habrán 69 recintos electorales más que en el proceso anterior. La provincia del Guayas, el proceso 2019 contó con 465 recintos. En este proceso contamos con 534 recintos que solo se utilizaban un bloque, un piso, ahora se ocupa el segundo, tercer piso, coliseo, lugares techados, pasillos, para poder cumplir en su mayoría con que haya una junta receptora del voto por aula. Entre otras medidas para evitar aglomeraciones. Quitar de los lugares de mayor afluencia, como la Universidad de Guayaquil, que fue retirada a 74 juntas receptoras del voto, quiere decir que 29.000 personas no van a tener que ir a votar en la Universidad de Guayaquil. Por eso se abrieron los otros recintos y por eso tienen que buscar donde les corresponda. El distanciamiento en los sectores, tenemos un supervisor sanitario con las Fuerzas Armadas que evitarán que haya aglomeraciones, filas en la parte interna de los recintos. Yo estoy recorriendo la provincia, conversando con cada uno de los alcaldes para que ellos se comprometan en la parte externa. Informó Roselena Vázquez. Y el municipio de Guayaquil abrió 13 expedientes a 10 partidos y movimientos políticos por el incumplimiento de las medidas establecidas en la ciudad sobre la prohibición de manifestaciones y eventos políticos masivos. Además, el CNE Delegación Guayas recuerda que no se puede realizar campaña anticipada. Personal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil dispersó a decenas de personas que se concentraron en un mitin político en las calles 11 y Cristóbal Colón el pasado viernes.
Desde el Cabildo se informó sobre los expedientes abiertos a algunos partidos políticos por desacatar las disposiciones emitidas en la ciudad para evitar la propagación del COVID-19. Han incurrido 10 movimientos y partidos políticos, pero tenemos aperturados 3 expedientes, ya que hay partidos que han cometido 2 veces las infracciones, como el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. Aquí tenemos un expediente, por ejemplo, que se le abrió a Centro Democrático, que fue uno de los primeros partidos políticos que incurrió, y cancelaron una multa de $800. Están prohibidas las manifestaciones y eventos políticos masivos. No interesa el partido político, que sencillamente lo sanciono las aglomeraciones, desbarato tarimas, desbarato intentos de llevar cantantes, pero les repito, esto es un trabajo agotador y ahora se viene mucho más en campaña. Son muchos partidos políticos, muchos candidatos que tienen que tomar en consideración de que hay un grupo de personas amplio en las calles arriesgando su vida para mantenerlos vivos. En todo caso, aquí nadie está por encima de la ley, que el Partido Social Cristiano, no obstante de ser parte de la administración municipal, no está exenta de ninguna manera del control y del cumplimiento de la ley, al igual que los demás partidos políticos. El director de la Delegación Electoral del Guayas recuerda que no se puede anticipar la campaña electoral que está autorizada del 31 de diciembre del 2020 al 4 de febrero del 2021. Y lo que hemos estado centrados solamente es en la publicidad de medios de comunicación. Lamentablemente no hemos podido salir aún con el recorrido de vías. Es probable que esta semana ya se concrete lo del presupuesto. A finales de esta semana o la siguiente semana ya nosotros arrancamos con el monitoreo de vías. Informó Roselena Vázquez. Y el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz deberá presentarse a audiencia preparatoria de juicio dentro del proceso legal que existe en su contra por el delito de comercialización de piezas arqueológicas, las mismas que fueron encontradas dentro de su vivienda durante un allanamiento en julio pasado. Esto mientras que su hijo Jacobo recibió dictamen abstentivo por este mismo caso. Veamos. Con esto, la Fiscalía estaría ratificando el estado inocente del señor Jacobo Bucaram. Sin embargo, ha solicitado señalar día y hora a efectos de que se realice la preparatoria de juicio en contra del expresidente Abdalá Bucaram. Eso deberá ser conocido por el juez Ricardo Terán, que es quien sustancia este proceso, y nos estará convocando los próximos días para poder realizar la preparatoria. Pero lo importante aquí es que la Fiscalía ha ratificado el estado de inocencia del señor Jacobo Bucaram, y eso para la defensa de la familia Bucaram es un proceso menos. Es precisamente la lucha en la que estamos para poder desbaratar toda esta... Dejamos de lado las informaciones de ámbito político y judicial para contarles que 2 hermanas y un niño de 2 años murieron luego de que el auto en el que viajaban fue impactado por una camioneta que invadió su carril, esto en el cantón Daule, provincia del Guayas. Familiares y amigos lloran su deceso y exigen que las autoridades investiguen el hecho para localizar al responsable del accidente, quien, como ya es costumbre, huyó del lugar. El estruendo partió la medianoche de la comunidad Rancho López, en Daule. Un autosedán fue impactado por esta camioneta, que según los familiares de los 3 fallecidos... Parece que iban en estado de ebriedad porque vieron botellas de licor dentro del carro y andaban, creo que con una mujer. Angie Morán Villamar, de 26 años, y su hijo de 2, así como su hermana de 28, murieron a los pocos minutos de la colisión. Habían visto que el carro se les vino encima, por eso él hizo la maniobra que hizo para poderse salir y no que sean atropellados, pero no fue así su suerte para ellos. Al velorio acudieron familiares y allegados. Había impotencia y sed de justicia. Sabemos que nadie sale a matar a las calles tampoco, ¿no? Pero son situaciones difíciles. Que ayuden al familiar, a sus padres. Igual son personas de bajos recursos económicos y la situación, imagínense. El esposo de Angie Morán conducía el auto embestido por la doble cabina que destrozó a 3 familias. Está internado. Con fractura de brazo y pierna y le van a dar el pase para el Hospital de Milagro.
porque aquí en Daule ya no pueden hacer más. Se estima que la inhumación se lleve a cabo este martes. No permitirán, sin embargo, que su clamor, dicen, sea sepultado por la impunidad. En Daule, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y un ciudadano de nacionalidad ucraniana fue aprehendido por portar un arma de fuego en la comuna Montañita, provincia de Santa Elena. Al parecer, el extranjero y un ecuatoriano eran agredidos por una multitud cuando el europeo sacó el arma y realizó un disparo. Una llamada telefónica alertó a los agentes policiales de la comuna Montañita, quienes acudieron al lugar donde dos personas, un ecuatoriano y un extranjero, habrían protagonizado una riña. Uno de los involucrados realizó un disparo de arma de fuego. Estos dos sujetos posiblemente habrían estado libando con sus esposas, con sus parejas. En esos momentos habrían pasado dos ciudadanos, pues, y habrían proferido improperios a las personas. Y por esta situación pues reaccionan el ucraniano y el ecuatoriano, y al verse pues ya superados físicamente por las agresiones mutuas que se estaban infligiendo, pues el ucraniano saca el arma de fuego y realiza un disparo. Como evidencia se pudo localizar el arma en una alcantarilla. El arma de fuego fue encontrada en una alcantarilla, tengo conocimiento. Pues el ucraniano, luego de realizar el disparo, pues la deja abandonada, la arroja en este lugar. El ciudadano ucraniano estaba portando el arma sin el permiso correspondiente. No tiene el ucraniano el debido permiso de porte de arma, lo cual constituye un delito flagrante, pues que tendrá que ser sustanciado pues ante la autoridad. Según los primeros informes, estos ciudadanos estaban de paso por el balneario y luego de su aprehensión fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Estamos de vuelta, amables televidentes, aquí en la noticia Primera Emisión, y nosotros, mi querida Luisa, seguimos con más información. Claro que sí, queremos contarles que Estados Unidos donó 10.000 mascarillas para los habitantes de las poblaciones afectadas por las cenizas del volcán Sangay, que por ahora han mantenido un comportamiento moderado. El secretario de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, agradeció además la próxima entrega de 2 clínicas móviles para atender las emergencias por COVID. Son más de 20 cajas que se irán directamente a la provincia de Morona, Santiago, para que los afectados por las cenizas del volcán Sangay no sigan padeciendo más, aparte de la pandemia. A través de la Oficina de Asuntos Humanitarios de USAID. La Oficina de Asuntos Humanitarios trabaja incansablemente para responder rápidamente cuando ocurren desastres naturales y otras emergencias. Por su parte, el gobierno nacional destacó el aporte de Washington a través de la jefatura de su misión diplomática. Más aún, en las próximas semanas recibiremos de parte de su país, por la emergencia de la COVID-19, 2 hospitales móviles con capacidad de 40 camas. A partir de que las oficinas de la USAID volvieron a instalarse en el gobierno de Lenín Moreno, señalan que las colaboraciones no han sido pocas. Nosotros estamos acompañando muchas semanas al Servicio Nacional en varios procesos, en asistencia técnica, en coordinación, en formación de equipos de reacción. Hace 2 meses el volcán inició su proceso eruptivo, aunque según el secretario nacional de Gestión de Riesgos, luego de mantenerse en calma, han efectuado un simulacro que logró su objetivo. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando en una respuesta ante esta emergencia? Pero también mejorar las deficiencias que podemos haber encontrado. Informó Jorge Escobar. Y los casos globales del COVID-19 superaron la barrera de los 50 millones, según la Organización Mundial de la Salud. En Italia, los médicos pidieron el cierre total del país ante el colapso de los hospitales.
Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus es eficaz en más de un 90%. Veamos. En las últimas 24 horas, la Organización Mundial de la Salud fue notificada de más de 450.000 nuevos casos de COVID-19. Los fallecidos durante la pandemia son más de 1.250.000. El mundo contabiliza ya más de 50 millones de contagios por el virus. En Europa la situación continúa siendo crítica. En Italia, el presidente de la Federación Nacional del Colegio de Médicos pidió al gobierno el cierre total del país ante el estado actual de los hospitales, que ya empiezan a estar colapsados por los numerosos enfermos de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 25.271 nuevos contagios y 356 muertes, y según las autoridades, con la media actual, en un mes morirían otras 10.000 personas. Mientras tanto, en Alemania los contagios de COVID-19 se incrementaron en más de 13.300 en las últimas 24 horas para superar los 670.000 casos. El número de fallecidos por la enfermedad sobrepasó los 11.300. Ese país se mantiene en confinamiento para detener el avance de la enfermedad. Sin embargo, muchos ciudadanos rechazan las medidas. En la ciudad de Leipzig, una marcha en la cual participaron cerca de 20.000 personas terminó en incidentes con la policía. Los manifestantes se oponían a las restricciones, a las que consideran excesivas. El repunte del coronavirus también se siente ya en Estados Unidos, donde se superó el umbral de los 10 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Según la Universidad Johns Hopkins, ese país registró más de 100.000 casos durante 24 horas en los últimos 4 días, con un pico de 127.000 entre el jueves y el viernes. En medio de esta situación, la farmacéutica Pfizer anunció que la vacuna contra el coronavirus, que desarrolla conjuntamente con BioNTech, es eficaz en más de un 90% y evita que las personas contraigan el virus, según un estudio preliminar de ambas compañías. La vacuna ha sido probada en 43.500 personas en 6 países y hasta el momento no ha ocasionado ningún inconveniente en los voluntarios, informó Wilber Quiñones. Más de información internacional, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso de su país por incapacidad moral para gobernar, dentro de un caso de supuesta corrupción cuando era gobernador en el año 2014. El presidente del Legislativo peruano asumirá el cargo de primer mandatario de forma interina. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal. Así conocieron en Perú que se quedaron sin presidente de la República. El Congreso lo destituyó por incapacidad moral en un segundo juicio político en menos de 2 meses. Ahora por denuncias en un caso de sobornos que habría recibido en el año 2014, cuando fue gobernador. La decisión tomó por sorpresa a muchos. Se pensaba que no habría la mayoría de votos suficientes para lograr la vacancia del cargo. Vizcarra se presentó en la mañana de ese lunes y en menos de 1 hora expuso su defensa y negó haber recibido algún tipo de soborno y criticó el proceso que se le estaba siguiendo en ese momento. Hacen lo imposible para hostilizar, para acusar, para mentir y para pretender manchar honras. A 5 meses de las elecciones y a menos de 9 meses del cambio de gobierno, al final de cuentas, termina afectando a todos los ciudadanos. La tarde de ese martes, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, será posesionado como presidente interino y tendrá que nombrar a nuevos ministros. Por otro lado, el Ministerio Público podría iniciar acciones legales en contra de Vizcarra inmediatamente, así como la prohibición de la salida del país y la enajenación de bienes, informó Charlie Pisa. Y una nueva jornada de protesta se vivió en varias ciudades de Argentina. Las movilizaciones en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández incluyeron reclamos sobre la independencia de poderes, los problemas económicos del país y la falta de seguridad. Algunas de las concentraciones, las más grandes, tuvieron lugar en las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Es la 9ª manifestación en contra de la gestión del mandatario argentino desde el inicio de la cuarentena. De vuelta y
gracias, amables televidentes, por dispensarnos con su amable atención y seguimos nosotros aquí en la noticia Primera Emisión, mi querida Luis. Claro que sí, José Luis, vámonos a exteriores para hacer contacto, como cada mañana, con Jorge Salazar. Mi querido Jorge, muy buenos días. Indícanos dónde te encuentras a esta hora de la mañana y qué nos reportas. El país te escucha. Buenos días para usted también, José Luis. Amables televidentes, fuerte abrazo. Estoy ubicado en las calles Chile y Letamendi, centro sur de Guayaquil, para informarles que la delincuencia continúa haciendo de las suyas. Por favor, me ayudan con un video de una cámara de seguridad que muestra cómo 3 delincuentes a bordo de una motocicleta asaltan a los trabajadores de una pastelería mientras cargaban el producto en un camión. Según habitantes del sector, estos antisociales operan acá desde hace algún tiempo, andan asaltando de local en local a los transeúntes y burlando en cierta manera el trabajo policial porque les hacen inteligencia. Actúan luego de que los uniformados realizan su patrullaje de costumbre. Ojo que no andaba uno en moto, tampoco dos. Los 3 delincuentes se movilizaban en una motocicleta, 3 individuos en moto. Y luego de despojar de sus pertenencias a los humildes trabajadores, personas que se fajan día a día para ganar un sueldo y llevar el sustento a sus hogares, les quitan los teléfonos celulares, las billeteras, pierden los documentos. Afortunadamente en esta ocasión no hubo violencia de por medio, al menos violencia física. No los agredieron, mas sí los insultaron, los amenazaron y luego se les llevaron sus pertenencias. Esto ocurre sobre la calle Letamendi, entre Chile y Chimborazo, centro sur de Guayaquil, distrito 9 de octubre. La policía trabaja bastante arduamente en este lugar, pero los delincuentes, como muestra el video, buscan la manera para acechar, para perjudicar a los buenos, a los trabajadores. Y aquí estamos, seguimos recorriendo las calles. Más adelante también vamos a tener otros temas para tenerlos al tanto de lo que ocurre en nuestra querida Guayaquil. Luisa, José Luis, y amables televidentes, buenos días. Mi querido Jorge, por tu informe, tu reporte de Chile y Letamendi, donde siguen los robos, lamentablemente. Nosotros continuamos acá, mi querida Luisa. Claro que sí, queremos contarles ahora que la alcaldesa de Guayaquil anunció sanciones para aquellos agentes metropolitanos que fueron captados mientras aplicaban violencia en contra de 2 comerciantes informales dedicados a la venta de frutas en las calles de la urbe porteña. Estas imágenes fueron captadas desde un teléfono celular por parte de una persona que transitaba por las calles Cacique Álvarez y Ayacucho. Allí se observa a un grupo de agentes metropolitanos actuar en contra de 2 vendedores informales de frutas. Los uniformados pretendían llevarse el triciclo mientras los dueños de la fruta se negaban a quedarse sin esa herramienta. Al final lograron arrebatar el transporte y se retiraron del sitio. El detalle era porque ya nosotros ya no veníamos de retirada, ya no veníamos a guardar porque así mismo no nos dejan trabajar los municipales. Ahora ellos nos vienen atrás de nosotros a querernos seguir. Cuando ya nosotros nos dimos cuenta fue que la camioneta no la cruzaron y ahora llevársenos otras cosas. Tenemos que pelear porque es con lo que nosotros trabajamos. Tomamos contacto con uno de los afectados, quien aseguró que luego de esa situación resultó con algunas lesiones en su cuerpo. Me agredieron, me metieron unos manazos, me metieron unos puñetes en la costilla, a mi compañero le tiraron el triciclo encima porque no nos queríamos dejar ir. Más allá de las heridas, lo que sí le duele es haber perdido el capital invertido durante ese día para trabajar. Porque con eso nosotros comemos, nosotros llevamos el sustento a nuestra casa de esa manera. El triciclo ni siquiera les pertenecía. Él y su compañero lo alquilaban por $3 diarios con la finalidad de recorrer varios sectores en la ciudad, ofreciendo la fruta fresca. Son cosas que yo tengo, mis herramientas de trabajo que se las cedo hacia él.
Una vez que el video fue publicado, inmediatamente se viralizó, despertando indignación en diversos sectores de la sociedad. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció sanciones en contra de los implicados. Las sanciones están puestas y el día de hoy se reinicia, porque eso lo inicié hace casi 2 años, el reentrenamiento de cada gente. A pesar de la situación, el principal afectado dio a conocer que no guarda rencor. Informó José Morales. Bueno, estamos finalizando, José Luis y amables televidentes, la primera emisión de la noticia, pero enseguida viene la noticia en la comunidad. ¿Junto a quiénes, mi querido José Luis? Ya está lista Mayra Montaño, la bombón nuevamente, y el tío Hugo Gavilanes, el licenciado Hugo de Gavilanes, para seguir acá con más información a través de la pantalla de RTS con la noticia en la comunidad. Que tengas un día estupendo y ustedes también. De mi parte, hasta mañana, Dios mediante. Un abrazo. Ten buen día, Luis. Gracias.